Integrantes de la Comisión Nacional de Primarias informaron que las elecciones para elegir a un candidato único de oposición podrían celebrarse el próximo 25 de junio de 2023. Que las elecciones serían el primer semestre del año 2023. Eso nos pone en una fecha tentativa del último domingo de junio, el 25 de junio, pero ese es un escenario, está sujeto a que se den otras condiciones. Si esa es la fecha en la que finalmente se cumplen las condiciones y se puede realizar, eso implicaría que para mediados de abril deben estar decidido todo lo referente a nucleación de centros, número de mesa, elaboración de cuadernos electorales. Por su parte, el presidente de la comisión, Jesús María Casal, anunció que los venezolanos que se encuentran en el exterior podrán participar en los comicios a través del voto manual. Se va a trabajar en un registro que permita votación manual en los límites que se definan. Esto todavía está en discusión con distintos actores, pero se ha resuelto que habrá voto en el exterior. Ya lo hubo en las primarias del 2012 y fue organizado ese voto en el exterior por la Comisión Nacional de Primaria. Haremos lo mismo, además del voto en territorio nacional. Casal señaló que se aceptarán donaciones voluntarias de los precandidatos presidenciales para financiar las elecciones primarias. El del financiamiento de la primaria, allí se prevé en el reglamento las contribuciones voluntarias de los precandidatos, pero hay que hacer campañas adicionales de recolección de fondos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Se están dictando las normas de acuerdo al reglamento marco para que esto se haga en las condiciones de transparencia, con auditorías y con rendición de cuentas para que todo se haga de acuerdo a los principios que hemos asumido como principios inviolables del proceso de primarias. Por último, los miembros de la comisión detallaron que se requerirán entre 25.000 y 30.000 voluntarios para la realización de los comicios, tanto en Venezuela como en otros países. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. 207 agresiones a periodistas y medios de comunicación fueron registradas durante este 2022 por el Colegio Nacional de Periodistas, quienes este lunes presentaron su balance anual. Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, indicó que si bien es cierto el número de agresiones directas disminuyó con respecto a 2021, en el que se presentaron 233, este año la política de Estado estuvo enfocada en el cierre de estaciones de radio y medios de comunicación. Si bien es cierto que se disminuyeron las agresiones físicas a periodistas, los casos de agresiones directas, pues, vemos ahora cómo incrementaron los cierres de emisoras de radio, de 4 que se habían sucedido en el año 2021, vamos por 104 en el 2022. Los casos de hostigamiento, los casos de los propios periodistas y demás trabajadores de la prensa que tienen juicios abiertos en tribunales, los cuales todavía permanecen en una situación bastante complicada. Cárdenas se refirió además a las políticas de regulación a medios y periodistas propiciadas por la Asamblea Nacional electa en 2020. La situación es muy crítica porque entendemos que también hay todo un movimiento que ya se ha venido comenzando este año desde la propia Asamblea Nacional, en primer momento para la reforma de la ley de ejercicio del periodismo, que dijeron después que no era tal cosa, pero hace pocos días el propio presidente de la Comisión alemán decía que el CNP no había asistido a las discusiones de esa reforma, no había ningún planteamiento de reforma dicho por ellos mismos hace unos cuantos meses. Y dejan en el aire la posibilidad de la discusión sobre la ley de control de las redes sociales, que es terrible porque entendemos que eso va a fundamentarse en la censura, en la persecución, en las sanciones. Desde el Colegio Nacional de Periodistas apuestan a la educación más que a la censura mediante leyes y aseguran que se debe formar a la ciudadanía a informarse de manera responsable y veraz. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Culminó el primer ciclo de negociaciones entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional que se realizaba en Caracas con 4 acuerdos entre las partes, pero aún no se anuncia un alto al fuego en los territorios ocupados por ese grupo armado irregular. El senador colombiano Iván Cepeda aseguró que llegaron a 4 acuerdos. El primero, el del funcionamiento de la mesa y acompañamiento. El segundo, una agenda de diálogos. El tercero, para lograr acciones y dinámicas humanitarias. Y el cuarto, pedagogía y comunicación para la paz. Se consolidan importantes avances, una agenda
que ha sido retomada y que está siendo objeto de ajustes. Igualmente una institucionalización de la mesa, un gran apoyo internacional y medidas concretas de alivio humanitario. El proceso ha quedado en un punto en el cual se puede ya entrar a tocar los temas esenciales de la agenda. Por su parte, el representante de la administración de Nicolás Maduro, Carlos Martínez, celebró el proceso que se realizó en Caracas. Para nuestro país, su pueblo y su gobierno ha constituido un hecho de trascendental importancia haber podido servir como sede inicial de este ciclo de trabajo, el cual termina con resultados altamente positivos, contribuyendo con el desarrollo de los diálogos por la paz que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro. La República Bolivariana de Venezuela ratifica su compromiso y cooperación para que el mismo pueda llegar a feliz término, en aras de alcanzar la tan anhelada paz total del hermano pueblo de Colombia. El pueblo de Venezuela estará siempre a la orden para cualquier iniciativa que ayude con la paz regional. Las negociaciones se retomarán en enero y México será la sede de estos encuentros, siendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador un garante del proceso de paz de Colombia. En el marco del aniversario de la organización política Encuentro Ciudadano, Solórzano indicó que respetarán las decisiones que tome la Comisión de Primarias con respecto a la fecha y acompañamiento del proceso. Nosotros tuvimos una extraordinaria reunión con la Comisión de Primarias hace unos días, donde estuvo el partido y estuve yo como candidata del partido, como precandidata del partido, donde le expresamos a la Comisión nuestros puntos de vista, pero también nuestro respaldo. Para nosotros es muy importante, que ustedes lo saben porque nos han acompañado en todo esto, Encuentro propuso primarias, luchamos para que hubiera primarias, porque no creemos en los consensos, para escoger a la persona que va a ser la abanderada frente a lo que viene, para los procesos que tú señalabas. Creemos en que la unidad se construye de abajo hacia arriba, de la mano de la gente, y que haya una comisión como esa es sin duda alguna una muy buena noticia para Venezuela. Nosotros confiamos en ello, ya hay una fecha tentativa, que es el primer semestre del próximo año. Por lo que respecta a nosotros desde el partido, estamos listos. La dirigente insistió que el trabajo de su organización se ha enfocado en la defensa de los derechos humanos y especialmente de los presos políticos, quienes aún esperan tras las rejas poder tener una Navidad en libertad. Cada año los familiares de los presos políticos, en compañía de quienes somos activistas por los derechos humanos y defensores de los presos, piden una Navidad sin presos políticos. Y la verdad es que cada Navidad hay más prisioneros. La verdad es que esta Navidad, de nuevo, son más de 400 familias venezolanas que no van a poder abrazarse porque sus familiares están en prisión, de las cuales 25 son mujeres y la mitad de todos los prisioneros son militares, la otra mitad son civiles. Hoy Venezuela no puede estar feliz y contenta. Hoy Venezuela sabe que no tenemos a nuestro ser querido al lado. Encuentro Ciudadano cumplió este martes 4 años desde su fundación, en un acto que contó con la presencia de partes de su militancia y directiva. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. La Corte Constitucional determinó que cualquier médico que atienda en urgencias a una persona migrante puede solicitar un tratamiento para una enfermedad catastrófica y no se le puede negar. Esta decisión del alto tribunal se toma en respuesta a una tutela que radicó una mujer en el departamento del Boyacá con la finalidad de poder acceder a una diálisis. El fallo con ponencia del magistrado Jorge Ibáñez deja claro que los venezolanos deben acogerse al documento establecido, en este caso el permiso por protección temporal PPT, pero aún así cuando se trata de tratamientos de urgencia no se puede negar el derecho. Está aprobado que el tratamiento de hemodiálisis es indispensable y no puede ser retrasado razonablemente sin poner en riesgo la vida del accionante. En el caso, la prestación periódica de la hemodiálisis se encuentra incluida dentro de la atención básica de urgencias, pues de su prestación depende su vida. La Corte consideró que a la ciudadana se le violaron sus derechos al darle de alta sin ofrecerle garantías para continuar su proceso. Ante la imposibilidad que tenía el accionante de adelantar los trámites de regularización y afiliación al Sistema General de Salud y Seguridad Social, dada la condición crítica
Por encontrarse hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos, la respuesta de las entidades accionadas no podía traducirse en una total desatención a la situación del accionante, basados únicamente en su situación de migrante irregular. La paciente, además de las fallas renales, tenía otras patologías cuyas afectaciones certificaron los médicos. En la sentencia se establece un plazo de 48 horas para que el hospital de Tunja, en el departamento del Boyacá, haga una evaluación médica a la paciente y posteriormente autorice el tratamiento respectivo para la insuficiencia renal crónica que padece la mujer. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. Tras la ola de violentas protestas en Perú, la presidenta Dina Boluarte manifestó que buscará acortar los plazos de las elecciones generales, por lo que se reunirá con la Comisión Constitucional del Congreso. Aunque Boluarte dijo recientemente que las elecciones podrían adelantarse para abril de 2024, los ciudadanos agudizaron las manifestaciones en todo el país. La mandataria ordenó a la policía no usar armas letales contra los protestantes. En este sentido, al menos 130 agentes han resultado heridos en las acciones de calle. Así lo detalló la Policía Nacional. El organismo hizo un llamado a los ciudadanos para evitar la violencia. Es importante que la ciudadanía con la policía esté atento a los actos vandálicos, porque la libertad de expresión y la libertad de reunión que siempre se han dado en esta plaza forman parte de la democracia, pero la violencia no, la agresión no, el daño a la propiedad jamás. La agresión al personal policial para herirlo, nunca. Sabemos que seguimos defendiendo la democracia, seguimos defendiendo al Perú, porque somos sus protectores. Los ciudadanos peruanos protestan pidiendo el cierre del Congreso en rechazo al mandato de Dina Boluarte y solicitando elecciones generales anticipadas. Las vías terrestres fueron bloqueadas y los aeropuertos cerrados. Además, unas 7 personas han fallecido. Este presupuesto para el ejercicio fiscal 2023 alcanza los 170.703.832.051 bolívares. De ese presupuesto, el 88% se deriva de ingresos corrientes y un 12% a través de operaciones de crédito público. Pero también las regiones dispondrán de un situado constitucional de 8.293 millones, de los cuales 6.634 millones de bolívares corresponden a los estados. Venezuela sufrió pérdidas en temas petroleros de 232.000 millones de dólares entre el 2015 y el presente año debido a las restricciones internacionales. Entre el año 2015 y octubre del corriente año, Venezuela ha perdido por ingresos petroleros 232.000 millones de dólares. Eso es el equivalente a 3.995 millones de barriles que hemos dejado de producir por el bloqueo criminal. Cabe destacar que desde el 2014 hay 763 sanciones contra la administración de Nicolás Maduro y 164 fondos y activos congelados en el exterior. Así lo detalló Rodríguez. También la vicepresidenta de la administración madurista celebró la reactivación de las relaciones con Colombia y mencionó la participación de Venezuela en los diálogos entre el gobierno de Gustavo Petro con el Ejército de Liberación Nacional, así como la reapertura de la frontera con Curazao, Aruba y Bonaire, tildándolos de importantes avances del país. Representantes de la delegación de la Plataforma Unitaria para la Negociación sostuvieron una reunión con los familiares de más de 300 presos por presuntas causas políticas en Venezuela. En el encuentro estuvieron presentes Gerardo Blay y Tomás Juanipa, entre otros, en donde aseguraron que la liberación de los detenidos por presuntas causas políticas es parte del primer punto acordado en el memorando de entendimiento firmado en México en 2021. De igual forma, la delegación anunció que la abogada y dirigente de Primero Justicia, Yajaira Forero, y la defensora de derechos humanos, Teresli Malavé, serán el puente entre los familiares y ellos, esto mientras se logra que los mismos participen en la próxima ronda de negociaciones. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Declarar por el término de 30 días calendario el estado de emergencia a nivel nacional
la Policía Nacional de Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Quiero recordar que la declaratoria de estado de emergencia nacional significa la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. Y que el ejercicio de estos derechos y de los demás derechos fundamentales que están en la Constitución van a ser protegidos por el gobierno para que la ciudadanía pueda tener la seguridad y la certeza de que primero controlamos el orden interno y luego vamos a asegurar el libre tránsito y la paz para todos los peruanos. Esa es la decisión el día de hoy. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, planteó que las elecciones se adelantaran para diciembre de 2023, 4 meses antes de la fecha propuesta inicialmente ante la ola de protestas que han dejado al menos 7 fallecidos y decenas de heridos en el país. Legalmente, los tiempos calzarían para abril de 2024. Sin embargo, haciendo reajustes, ayer conversando, esto se puede adelantar a diciembre del 2023, porque antes de esa fecha, hermanas, hermanos que dicen adelanto de elecciones, técnicamente, legalmente no calzaría. En consecuencia, los peruanos de bien, las hermanas y hermanos, hombres y mujeres, tenemos que mantenernos y caminar dentro del margen legal, dentro de la Constitución. Salirse de esos marcos ya se convierte en ilegal. Por eso, como presidenta de la República, tengo que ser responsable y decir, en estos tiempos, que no depende de mí, sino del Congreso de la República y del ente electoral, en esos tiempos se va a llevar a cabo el adelanto del elección. Tras la destitución de Pedro Castillo, Dina Boluarte fue proclamada presidenta de Perú, lo que desató una ola de protestas para exigir su renuncia al cargo, nuevas elecciones y la eliminación del Congreso. La justicia peruana juzga a Castillo por el presunto delito de rebelión y se encuentra en prisión preventiva. Integrantes de la Comisión Nacional de Primarias se reunieron con las autoridades del Consejo Nacional Electoral para pedir la actualización del registro electoral y la habilitación de los centros de votación para la celebración de los comicios de oposición. Esta Comisión Nacional de Primaria formuló por escrito una solicitud al Consejo Nacional Electoral referida a la actualización del registro electoral, es decir, la organización de operativos especiales para la inscripción y actualización del registro electoral, como también en relación con los centros de votación, que son de todos los venezolanos, para que puedan utilizarse con miras a la elección primaria. Casal señaló que también han mantenido encuentros con organizaciones civiles de venezolanos en Colombia y otros países para lograr la participación de los migrantes. Ya nosotros tuvimos incluso la oportunidad de tener un encuentro en la ciudad de Bogotá con muchas organizaciones de venezolanos que allí se encuentran, con autoridades, todo ello para facilitar lo que sea pues esa organización en territorio colombiano. Es un tema que su organización se lleva adelante por parte de la Comisión Nacional de Primaria. Cuando es la primaria no se realiza en consulados, sino que la misma sociedad civil, los venezolanos en el exterior, con los comités que están allá, y con las comunicaciones que haya que hacer a las autoridades en cada ciudad. De esa manera es que se lleva adelante. Los miembros de la comisión aseguraron que continuarán reuniéndose con líderes de oposición e integrantes de la sociedad civil en las últimas 2 semanas de este 2022, con el fin de lograr una normativa única en 2023. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. En el año 2022 fue la primera vez que el incremento se dio por acuerdo. Ya este año sería la segunda ocasión que se logra el consenso en esta materia, cuyo plazo máximo para alcanzarlo era hoy, 15 de diciembre. El salario mínimo será y crecerá un 16%, ubicándose en 1.160.000 pesos. El subsidio de transporte crece un 20%, ubicándose en 140.000 pesos, para un total de 1.300.000 pesos.
Este incremento se da en medio de un aumento sostenido del dólar en noviembre y estando por encima de los 4.700 pesos en diciembre. El mes pasado la inflación anualizada fue la más alta de los últimos 23 años al ubicarse en 12,53%, pero solo los alimentos han tenido aumentos de precio por encima del 27%. Espero que este incremento del salario mínimo recupere el poder de compra que se ha perdido en los últimos meses en virtud de la inflación, recupere el incremento de la productividad promedio de la economía y nos permita además hacer saltar la demanda interna en Colombia. En Colombia, 3.400.000 personas tienen un pago con base en el salario mínimo mensual, pero 6 millones más, es decir, 9.400.000 ciudadanos ganan menos del sueldo básico. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. Cartagena albergó el 7º foro de la Red de Fiscales Especializados en la lucha contra la trata de personas y el tráfico de migrantes. En el foro se discutieron las acciones que están tomando los fiscales de diferentes países en la lucha contra estos delitos. Uno sabe que no puede penalizar el movimiento de personas, porque ese no es el escenario. Miles de personas que necesitan oportunidades para poder cambiar de vida en muchos lugares. Pero lo que no podemos tolerar es que haya personas que se aprovechen de esas condiciones para poder construir motores de delincuencia o de redes criminales. Esta red de fiscales promoverá la unificación de las iniciativas investigativas que se realizan en los diferentes países de la región para dar respuestas rápidas y estructurales contra el tráfico de migrantes y otros delitos. Colombia actualmente avanza en 6 investigaciones articuladas con Chile y en una con Argentina en temas relacionados con organizaciones criminales involucradas en trata de personas, tráfico de migrantes y la trata de personas con fines de explotación sexual a través de redes sociales. La ciberpedofilia, la cibercriminalidad, el narcotráfico, todo lo relativo a delitos que podríamos llamar, yo llamo delitos que se terminan configurando como delitos previos a los grandes delitos, es decir, delitos como la lesión, el mismo trato a las mujeres y a los niños que se puede dar en el marco de todas estas travesías y que terminan en muchos casos con feminicidios. Uno de los objetivos del encuentro fue unificar la información que tienen los fiscales de diferentes países con la finalidad de caracterizar la información para conocer las fuentes de financiamiento, áreas de influencia, métodos de lavado de dinero y patrimonio ilícito que tienen en diferentes naciones. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. Cinco ministros lideraron el encuentro gubernamental, gremial y empresarial colombo-venezolano que se desarrolló en Bogotá. Durante el evento se informó que será para el 2 de enero cuando se inicie el paso vehicular entre ambas naciones con la inauguración del puente de Tienditas. Este evento es el primero de carácter binacional que se efectúa en la capital de la República con la participación de ministros de la administración de Nicolás Maduro. Desde la creación en el año 68 de CAF, aquí en Bogotá, que nació la corporación con sede en Caracas, se ha planteado como su principal objetivo el desarrollo sostenible y la integración regional. Eso está en el ADN de la creación de la CAF. En su momento, el presidente Carlos Lleras Restrepo mencionó que la integración era el espíritu y la integración era el tamaño, la integración es el camino. Esa definición conceptual en el 68 sigue vigente y es más vigente sobre todo hoy en este encuentro. Entre los acuerdos en lo relacionado a ambos gobiernos, el ministro de Agricultura y Tierras de Venezuela, Wilmar Castro Soteldo, propone 7 proyectos para trabajarlos de manera binacional. Un cultivo de palma aceitera para el cual se dispondría más de 1.300.000 hectáreas entre ambos países, un proyecto sobre algodón, otro sobre turismo, la recuperación de la conectividad para traer gas a Colombia, producción de amoníaco, una obra de conectividad para facilitar el tránsito y una vía perimetral para el paso de mercancía entre Táchira y norte de Santander. Tenemos una serie de estrategias que tienen que ver con la nueva integración, no con la vieja integración. Estamos hablando de la transición energética para aprovechar fundamentalmente toda nuestra riqueza en la biodiversidad, nuestra pluricultura,
nuestra polietnia, nuestros conocimientos tradicionales, todas las posibilidades inmensas que tenemos para ofrecer al mundo. De parte de Colombia, entre las propuestas está el proyecto de sistema férreo entre ambas naciones, fortalecer el aeropuerto de Cúcuta por ser el principal de la frontera y concretar el ya ideado proyecto del tren Buenaventura-Puerto Carreño. En cuanto a la conectividad aérea, el ministro de Transporte de Venezuela, Ramón Velázquez, señaló que hay 3 aerolíneas venezolanas y 4 colombianas tramitando los permisos correspondientes para iniciar operaciones en algunos meses. La comitiva venezolana, conformada por aproximadamente 130 personas entre los ministros, sus delegaciones y algunos empresarios, llegó en un avión de Conviasa. Las autoridades dijeron que este vuelo en particular tenía autorización del gobierno. El ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Germán Umaña, dio una proyección sobre el intercambio comercial entre ambas naciones. Estima que al finalizar el periodo de gobierno de Gustavo Petro, ya debe haberse restablecido mínimo el 70% del intercambio económico entre las dos naciones, lo que significaría que para el año 2026 el intercambio sería de entre 5.000 y 5.500 millones de dólares. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. Durante la época navideña y en festejos de Año Nuevo, las caras sonrientes de niños, jóvenes y adultos se iluminan al ver brillar los fuegos artificiales en el cielo. Por eso hoy en BPI TV salimos a recorrer las calles de Caracas para conocer cuánto cuestan estos pirotécnicos. En Caracas, solo 2 sitios a las afueras de la ciudad están autorizados para la venta masiva de los pirotécnicos que combinan pólvora y colores. El Poliedrito en La Rinconada y a las afueras de la Universidad Santa María en el municipio Sucre. Janet es vendedora en el Poliedrito y asegura que las ventas de los fuegos artificiales se han reducido en comparación a los años anteriores. Bueno, se ha vendido, pero está un poquito lento. Acuérdate que somos mayoristas y nosotros le vendemos a la gente para que, como quien dice, se tenga ganancia en Navidad. Bueno, lo demasiado espectacular para los niños más que todo, pues que la luz de bengala, la cebollita, o sea, es algo bien bonito. Pues. Mini fosforito, porque acuérdate que es lo que te estoy diciendo, que lo llevan para en los barrios vender, o sea, incrementar su ganancia, y es lo que los niños más compran porque es más económico. La caja de los petardos, conocidos como fosforitos, cuestan desde $1 hasta $3, precio parecido al de las luces de bengala. Estas últimas son las preferidas de los más pequeños, junto a las cebollitas, mientras que los cohetes pueden alcanzar hasta los $40, dependiendo de la cantidad de colores. Precios que para algunos son elevados, y así lo confirma la señora Yusmila, quien señala que ella prefiere invertir el dinero en alimentos o la realización de la tradicional hallaca antes de comprar artilugios. Animar, alumbrar, motivar al venezolano ya en las Navidades. Para nada, porque está muy caro y tenemos prioridades. Los alimentos, sobre todo los alimentos, pues porque yo prefiero de repente hacer unas hallacas que gastar dinero en juegos artificiales. A pesar de los precios, otros consideran que la tradición debe respetarse y dentro del presupuesto navideño incluir la compra de los fuegos artificiales. A la vez peligrosa, a la vez divertido, de todo un poquito. No creo, siempre hay que seguir con la tradición. Sin embargo, no todos están a favor del uso de los pirotécnicos durante las fiestas navideñas, y así lo expresa la señora Olga, quien los rechaza por la contaminación ambiental y el daño auditivo que le puede causar a las mascotas. No estoy de acuerdo con los fuegos artificiales porque primero es un daño para nuestro planeta. La capa de ozono, todo eso está produciéndose por tantas cosas que uno hace de verdad. Y lo otro es por los animales, que de verdad lamento mucho que la gente no tome conciencia de que eso es un daño para un animalito de eso. Si uno escucha y le molesta, imagínate ellos que tienen mayor capacidad de sonido, pues. Entonces imagínate. Según la tradición china, lanzar cohetes y fuegos artificiales expresan el agradecimiento por un año transcurrido y el deseo de un próximo año lleno de buenas noticias. Sin embargo, recordemos que durante la temporada navideña incrementan las quemaduras por pirotécnicos en niños y adolescentes, por lo que recomendamos que sean utilizados bajo la supervisión de un adulto. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
Al menos 9 personas murieron en la región de Ayacucho, al sur de Perú, en el primer día del estado de emergencia decretado a nivel nacional. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, lamentó la jornada violenta y envió un mensaje de condolencia a los familiares de las víctimas. La mandataria expresó que los enfrentamientos se produjeron porque los manifestantes intentaron tomar el aeropuerto, lo que generó enfrentamientos con miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Unas 20 personas murieron desde el inicio de las protestas tras la toma de poder de Dina Boluarte hace 10 días. El Instituto Peruano de Economía calculó pérdidas de unos 212 millones de soles por los hechos vandálicos y enfrentamientos en la nación inca. Por otro lado, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitará Perú la próxima semana ante la crisis desatada tras la destitución del ahora expresidente Pedro Castillo.